Cómo no, con mucho gusto. Ahorita empezamos. ¿Sale, Rebeca? Nomás deja que se Sí, conecten más. sí, gracias. Gracias. Son las 8:01 apenas. Hola, Margarita, buenos días. Buenos días, buenos días. Ahorita comenzamos. ¿Sale, Margarita? Estamos esperando que entre otra persona para empezar. Sí, está bien. ¿Eh? El camón en uno blanco con rojo, la tapadera roja. Miren, buenos días. Hablando del magisterio de la iglesia, cómo interpretar la Sagrada Escritura, pues aquí tengo la catena áurea sobre el texto de hoy, que es Lucas 21 del 5 al 11. Mucha gente nos quiere engañar. Hay gente que se sienten dioses
y nos dicen, ponte esto, haz aquello, y mucha gente nos dejamos engañar cuando no razonamos las cosas, cuando no analizamos, cuando no vemos las cosas desde la fe, desde la confianza en el Señor Jesús. Y por eso nos han ido manejando la humanidad como las personas que dominan el mundo les conviene. Inventan unos tenis y nos dicen, ponte esos tenis y nos los ponemos. Inventan un pantalón y nos dicen, ponte ese pantalón. Hoy precisamente la advertencia del Señor Jesús, discernir entre el Espíritu de Dios y el espíritu del maligno. El Espíritu de Dios siempre nos va a traer paz, sí, con la cruz, con las mortificaciones de la vida. Pero siempre nos va a llevar a la verdad, a ser libres. Y las cosas del mal espíritu siempre nos trae esclavitud. Siempre trae división. Siempre trae ustedes los buenos y nosotros los malos, o ustedes los ricos y nosotros los pobres. Es la advertencia hoy del Señor Jesús. Saber discernir. Ahorita la mayoría de las personas nos gustan que los demás tomen decisiones por nosotros. Piensen si no es cierto. Nos dijeron hace muchos años que la familia pequeña vive mejor y lo hicimos. Luego nos dicen que es nuestro cuerpo y nosotros sabremos qué hacer y lo hacemos. Luego nos dicen que cada quien se las averigüe como pueda y lo hicimos. Nos dijeron que teníamos que tener seguridad y que teníamos que tener unas bardas muy, muy altas y lo hicimos. Y vean toda la violencia, todo lo que ha traído todo esto. Pero ¿de quién creen que era? Del mal. Porque las cosas buenas de Dios siempre traen paz, alegría, felicidad, hermandad. Por eso hoy nuestro Señor en la semana 34 del tiempo ordinario nos advierte, no se dejen engañar. Jesús dice, y la verdad nos hará libres. Y por eso dice el Señor Jesús, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. El demonio le dijo al Señor, no te serviré, no servían. Porque en la eternidad Dios les dijo, voy a ser una criatura del barro y va a ser como yo. Y el demonio dijo, no, está loco, Señor, pues cómo yo lo voy a servir una criatura que es barro, que hoy está y mañana ya no está. Es que va a ser mi hijo. Y le dijo, no servían. Y se llevó a la tercera parte de los ángeles con él. Y desde entonces el maligno quiere engañarnos a todos. Y por eso San Pedro en su primera carta 5:8 dice, Satanás anda como león rugiente viendo a quién se devora. Hoy la invitación del Señor Jesús en el Evangelio de Lucas 21 del 5 al 11 es, no nos dejemos engañar. Ya basta de dejarnos engañar. Si discernimos bien la Sagrada Escritura, solamente hay un Dios. Solamente hay alguien que las tiene, las puede y las sabe todas. Los demás seres humanos usurpamos el nombre de Dios. En quererle decir a la gente que hagas, oye, pues ¿de qué se trata? Tengo un amigo, fíjense, para que vean qué fácil es caer en los engaños del demonio. Un amigo se cambió de trabajo y el domingo me hizo una consulta y me dijo, oye, Memo, fíjate que
En mi trabajo hay unas personas muy corrosivas, muy nocivas, siempre nomás andan buscando, pues, poniéndole trabas a la gente, criticando. Y yo le pedí al Señor que me iluminara qué decirle a mi amigo Martín. Y le conté una historia de la canasta, de una canasta que le dan a un cuate que es malo y le lleva pura basura a su vecino y si se la deja ahí, se la tira. Y luego este señor que era persona seguidor del Señor Jesús, agarra la basura, la tira, pone todo en orden, lava la canasta y le lleva puras cosas bonitas y buenas, excelsas. Y el otro dice, oye, pero mira, yo te llevé esto, yo te llevé basura, ¿por qué tú me das esto? Porque cada quien da lo que tiene en el corazón. Y le dije a Martín, Martín es un seguidor del Señor Jesús, le digo, Martín, no te dejes engañar por el demonio. Tú haz los que se pongan colorados de también que tratas a tus jefes, a tu gerente. Y ayer me lo topé cuando iba a mi clase de los lunes en la tarde-noche. Y me abraza y me dice, Memo, qué buen consejo me diste, mira, así, 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 así. Y yo le hubiera podido decir, sí, yo te lo di, yo no le di el consejo, le dije, discúlpame, Martín, yo no te di el consejo, yo nomás como leo la escritura, te dije la frase de San Pablo, ves el mal a fuerza de bien. Y el demonio nos ha engañado en que pensamos que nosotros hacemos las cosas. Y así, muchas cositas así. Y hoy la advertencia del Señor. Margarita, ¿se puede leer ahí en la pantalla? ¿Puede leer? Ahí lo que está en rojito, por favor. Sí, sí. Margarita, por favor. Y dijo a algunos que decían del templo que estaba adornado de hermosas piedras y de dones. Estas cosas que veis, vendrán días cuando no quedará piedra sobre piedra que no sea demolida. Y le preguntaron y dijeron, Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando esto comenzare a ser? Él dijo, mirad que no seáis engañados, porque muchos vendrán en mi nombre, diciendo, yo soy, y el tiempo está cercano. Guardaos pues de ir en pos de ellos. Gracias, Margarita. ¿A poco no es cierto que ahorita mucha gente nos dice, la solución para el coronavirus es esto, la solución para la pandemia es esta, es aquella, o para esta enfermedad? El único doctor que yo conozco omnipotente, omnipresente y omnisciente se llama Jesús de Nazaret. Las otras cosas nada más son herramientas de él. Pero eso no nos cura, lo que nos cura es el Señor, el encuentro con el Señor Jesús personalmente. Hay mucha gente que tiene buenas ideas de parte de Dios, pero luego ya ellos se las apropian y no las venden. Te voy a dar un curso para liberar tu espíritu y te cuesta 10,000 pesos, pero vas a quedar libre. Y ahí va la gente taruga, perdón por la expresión. Nos dejamos engañar, ni que fueran Dios. Yo ayer les decía a mis alumnos que nosotros estamos acostumbrados a que nos den la comida en la boca, hablando de la palabra de Dios, y les digo que no, que nosotros tenemos que interpretarla, leerla, interpretarla y vivirla. Si no, vamos a seguir igual. Van a venir pequeñas tormentas, pequeñas borrascas que la humanidad está haciendo, porque no es Dios, es la humanidad el que está haciendo todo esto, con el quererse sentir Dios. Y ahí vamos, para allá, para acá, para allá, para acá. Roberto Farril, cuando empezó todo esto, y hasta quitaron su programa ese del internet,
Él dijo, esto es un engaño. La pandemia es un engaño, es una pandemia. Dijo, es un engaño. Y ya, y él dio motivos así, claros, precisos, y dije, wow. Pero como no les convenía a las personas que manejan todo esto, pues lo quitaron. ¡Fum! Este programa no existió, ni existirá. Pero los que lo vimos dijimos, wow, mira, dio razones, como dice el Papa San Juan Pablo II en su encíclica, fe y razón, analizar bien las cosas, y es lo que nos pide hoy el Señor, analizar bien las cosas. Claro, si yo veo una persona que está tose y tose y tose, no me lo voy a arrimar, de tarugo me la arrimo. Pero eso ya desde chiquito nos enseñaron eso. Y nos enseñaron que si nosotros tenemos tos, pues nos cubramos para no perjudicar a los que nos rodean. Pero vean de una gripita todo el desorden que han hecho. No se dejen engañar, dice nuestro Señor. Rebeca, ¿puedes leer lo que dice San Eusebio sobre este tema de no engañarnos? Sí, cómo no. La historia nos manifiesta la magnificencia del templo y todavía quedan restos de él que nos dan a conocer su grandeza. Pero el Señor dijo a los que admiraban la fábrica del templo que de él no quedaría piedra sobre piedra. Dice pues, y dijo alguno, que refiriéndose al templo decían que estaba adornado de hermosas piedras, que no quedaría piedra sobre piedra, etcétera. Convenía, pues, que aquel lugar sufriese una devastación absoluta por la irreverencia de sus cultos. Por eso destruyeron el templo, gracias Rebeca, porque daban un culto falso a Dios, porque el culto que daban era para dominar a los otros, al pueblo pobre, para que la gente hiciera lo que los sacerdotes querían, las autoridades querían. Y por eso Jesús les dice, ven, esto no quedará piedra sobre piedra. ¿Recuerdan aquel texto del Evangelio de Mateo 7:21 al 28, 27, que dice nuestro Señor, el que escucha estas palabras mías se parece a un hombre prudente que edificó sobre roca. Vinieron los vientos, las lluvias, dieron contra aquella casa y quedó parada. Pero en cambio, el que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a un hombre imprudente que edificó su casa sobre arena. Bajaron las lluvias, dieron contra aquella casa y su ruina fue total. Dios les dijo al pueblo de Israel que hicieran el templo para que le dieran el culto a Dios, el culto agradable. ¿Y cuál es el culto agradable a Dios? Ayudar al pobre, ayudar al necesitado, hacerle la vida más fácil al otro. Por eso Jesús le dice a la samaritana, días vendrán y que adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Ellos confiaban en su templo y miren, ya nomás quedó el muro de los lamentos y ahí otros pedacitos y ya. Y tienen 2000 años queriéndolo reconstruir y no han podido. Vean la advertencia de nuestro Señor, que no pongamos nuestra confianza en las cosas materiales, que pongamos nuestra confianza en el Señor, nuestro Dios. Yo le digo a mi familia, vienen tiempos muy difíciles y se los comparto a ustedes. Vienen cosas tan horribles que, híjole, más nos vale estar bien preparados, pero preparados espiritualmente. Como dice el Salmo, caerán 1000 a tu derecha, 100 a tu izquierda y tú seguirás caminando. Si pones tu confianza en el Señor. ¿Se acuerdan el Salmo 23? Yahvé es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas él me hace reposar. Aunque pase por cañadas oscuras, nada temo, porque me acompaña con su vara y su callado y me dan seguridad. La invitación del Señor hoy es esa. Poner nuestra confianza en el Señor. Rezar, si Dios conmigo, ¿quién en contra de mí?
Y sí, hagamos caso a lo que nos dicen las autoridades sanitarias y todo eso, pero no nos asustemos. Aunque estemos encerraditos, miren, nos vamos a morir, nos hacemos como aquel peloncito que primero estaba todo greñudo y llegó la muerte y lo vio ahí sentado en un poste y le dijo, ¿qué óvole? ¿A quién buscas? Ando buscando a fulanito de tal. Y ya el otro cuate se pone pálido y le dice, yo soy. Dice, mañana vengo por ti. Y el cuate se baña, se arregla y ya se pone en otro lado. Y llega la muerte, busca ahí donde estaba el greñudito y no, pero ve al peloncito y le dice, pues no está aquel, pero a ti te llevo. ¿Sale? La muerte es algo que vamos a enfrentar todos. No tengamos miedo. Es un paso para la eternidad, es un paso para conocer al Señor. No nos asustemos por cualquier cosa. Yo le digo a mis hijos que en los accidentes, a veces en los accidentes se muere la gente que tuvo miedo, que se asustó, que se paniqueó, que no supo qué hacer cuando iba manejando en su carro. Y ya no supo qué hacer y ¡fum! Se fueron al barranco. Pero por eso Dios nos dio muchos dones, muchos dones, muchos dones, muchos dones. Y el primer don es no tener miedo a nada ni a nadie, por favor. Si tú y yo ponemos nuestra confianza en el Señor, mira, ahora Graciela, ¿nos ayudas con lo que dice Veda, el venerable, por favor? Sí, profe. La providencia divina permitió que toda la ciudad y el templo fuesen destruidos con el fin de que ninguno de los que aún estaban débiles en la fe, admirando de que su subsistencia, los ritos y sus sacrificios fueran seducidos por sus diversas ceremonias. Acuérdense, el templo era una de las maravillas del siglo I. ¿Quién le dio ese esplendor? Herodes el Grande. Herodes el Grande llegó más o menos como en el año 20, 25 antes de Cristo y dijo, mira, como a mí me pusieron, ellos quieren mucho su religión, pues mira, les voy a hacer su templo magnífico. Y el emperador le ayudó, le dio las facilidades para que tuviera aquella magnificencia. Así como lo tenía Salomón, cuando lo hizo Salomón. Porque el templo, acuérdense que fue destruido en el año 586. El primer templo se hizo en el año, más o menos en el año 800 antes de Cristo. Luego en el 586 más o menos fue destruido por los babilonios. Luego en el 353 más o menos Esdras y Nehemías lo empiezan a reconstruir y lo ponen en obra negra. Y ahí poco a poquito lo fueron construyendo. Y cuando llega Herodes el Grande, dice, le voy a dar esplendor. Y pues toda la gente quería ir a ver al templo. Imagínense que el templo estaba en un monte alto y desde lejos se veía el esplendor del templo porque estaba con láminas de oro, muy bonito. Y la gente iba y nada más eran los sacrificios que ofrecían a Yahvé, nada más los que podían, los que tenían con queso las enchiladas. La gente que vivía al día pues no podía pagar un cabrito, no podía pagar eso, a veces ni un par de tórtolas o 2 pichones para ofrecerle al Señor nuestro Dios. Pero Dios es bueno y misericordioso y por eso Jesús les dice, destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré, porque tú y yo somos templos vivos del Espíritu Santo. Somos templos vivos del Espíritu Santo en la medida que vamos viviendo la vida de Cristo en nuestras vidas. Por eso Jesús nos advierte, no se dejen engañar. Graciela ya, Margarita ya. Niña, ya vete.
Ahora, ¿qué les parece? Sí, Rebeca nos vuelve a ayudar con lo que dice San Ambrosio. Por favor. Ahí voy, ¿eh? Ahí está. Y cómo no. Y era muy cierto que había de ser destruido el templo construido por los hombres, porque nada hay de lo hecho por los hombres que no sea destruido por la vejez, o derribado por la fuerza, o consumido por el fuego. Sin embargo, hay otro templo, a saber, la sinagoga, cuya obra antigua se destruyó al levantarse la iglesia. También hay templo en cada uno de nosotros, que se destruye cuando falta la fe y principalmente cuando alguno invoca en falso el nombre de Jesucristo y lo que violenta su conciencia. Este es el templo más importante, nuestra mente, nuestra razón. Que nosotros no nos dejemos engañar por alguien que no sea Jesús. Si Jesús nos dice, estén preparados, tenemos que estar preparados. Si Jesús nos dice, no nos dejemos engañar, no nos dejemos engañar. Analicemos las cosas. Miren, el padre Eduardo, el vicario de Nuestra Señora del Refugio, el otro día nos decía, miren qué virus tan extraño. Entre semana, de las 6 de la mañana a las 7 de la noche, podías andar en la calle como si nada. Y después de las 7 a las 6, prohibido, ya se hacía mortal. Y llegaba el domingo, el viernes, y desde el viernes, desde las 7 de la noche hasta el lunes a las 6 de la mañana, era mortal el virus, y ya después se volvía a desaparecer. ¿A poco no es un engaño? Analicemos las cosas, por favor, ¿sale? Yo nada más les digo eso para que vean que porque nos falta fe, yo creo en el Señor Jesús, por eso nos dejamos de engañar de muchas de esas personitas que se sienten dioses. Sí, Santo Domingo y no más, Santo Tomás de Aquino nos dice, Dios se hizo hombre para que tú seas Dios, pero para que seamos verdaderamente Dios, sirviendo, amando, perdonando, no juzgando, tratando bien a todo mundo. Un rabino, ya les dije, dice que nosotros la figura de Dios la invertimos como cuando nos vemos en un espejo. La humildad de Dios nosotros la convertimos en soberbia en nuestra vida. La bondad de Dios nosotros la convertimos en maldad. Entonces vivamos como el Señor Jesús. A eso vino el Señor Jesús, para que tú y yo tengamos vida y vida en abundancia. San Cirilo, fíjense, los discípulos duraron 3 años con el Señor, y dice, los discípulos no habían advertido la fuerza de sus palabras y creían que hablaba de la consumación de los siglos. Por esto preguntan en qué tiempo debería suceder esto. Así dice, le preguntaron diciendo, maestro, ¿cuándo será esto y qué señal habrá cuando esto comience a ser? A ustedes y a mí no nos va a tocar el final de los tiempos, no se preocupen, todavía faltan muchos años. Acuérdense, fe y razón. Una vez vi un programa en el año 2000, de esos de los que pasan en el Discovery Channel y esos que salen científicos, y decían, pues para que se acabe el mundo se tiene que acabar el sol. Dice, y al sol, según eso, ellos hicieron un análisis y le faltaban como 5,000 años para que empezara a dejar de mandar su calor a la Tierra. Y dice, y para que se acabe el mundo, estaban hablando del fin del mundo, dice, pues falta mucho tiempo. Yo no creo vivir 5,000 años aunque ya pasaron 20, no creo vivir 4,980 años para ver el final de los tiempos. El final de los tiempos es el día que tú te encuentres con Dios. Los discípulos en San Marcos le preguntan, ¿y cuándo va a suceder esto? Y Jesús les dice, esto ni el Hijo del Hombre lo sabe, solamente el Padre. Fíjense. ¿Y por qué nos dicen que va a pasar esto y va a pasar aquello y no lo creemos?
Por eso Jesús hoy nos advierte, no se dejen engañar. Y ya para terminar, fíjense, todo lo que nos va diciendo a nuestra Santa Madre Iglesia para interpretar bien el texto sagrado. San Cirilo dice, antes de su bajada del cielo, vendrán algunos a quienes no debemos seguir. Acuérdense, Jesús ascendió al cielo. Pero hay otras personas que llegan y se sienten los salvadores del mundo. En las familias también a veces hay salvadores. Personas que se quieren sacrificar por los demás o para llamar la atención. No, el único salvador es Cristo. Porque quiso el Verbo unigénito de Dios estar oculto cuando vino a salvar al mundo para llevar su cruz por nosotros. Pero su segunda venida no será oscura como antes, sino manifiesta y terrible, porque bajará en gloria de Dios Padre asistido por los ángeles para juzgar al mundo en justicia. Por eso concluye, guárdense pues de ir en pos de ellos, nos dice San Cirilo. Mira que si haces esto, mira que la vacuna fulana, mira, ay Dios mío. Les voy a compartir algo. Ya ven que se usa que las personas diabéticas se pongan la vacuna de la influenza y que ¿sabe qué? Yo nunca me puse nada de eso. Y que es algo que por tu bien, que porque te vas a morir cuando salió eso de la influenza. Pues mira, gracias a Dios, nunca me dio influenza. Y yo sí pensaba, dije, híjole, Señor, tengo que hacerlo porque si no me van a quitar mi seguro y ya no voy a poder. No, tranquilo. Me dijo un amigo, tú tranquilo, tú confía en Dios, si tú no quieres, si tú crees que es algo malo para ti, no te la pongas, porque yo veía cómo algunos amigos se la ponían y se ponían bien malos. Yo decía, no, que es buena. Eso, pues no es bueno. Que es una reacción natural que para que te defienda, entonces ¿para qué me la pongo? Mejor dejo que me dé la enfermedad y luego mi cuerpo que reaccione solo. Acuérdense, muchos nos quieren engañar, no debemos de seguirlos. Las cosas buenas son buenas siempre, las cosas malas siempre van a ser cosas malas. Ahora, nada más esto era para que vean cómo nuestra iglesia siempre tiene, cómo interpretemos bien la Sagrada Escritura. ¿Cómo debemos de interpretar la Sagrada Escritura? Pues con la iglesia. Desde la iglesia, ¿sale? Aquí nos quedamos en el punto número 4. Espérense, déjenlo ahí, bro. Ahí está, la Biblia y la iglesia. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece esto de ir a la catena áurea? Ustedes acuérdense, primero leemos el texto sagrado, luego lo profundizamos con las citas bíblicas que traen los paralelos de nuestra Biblia. Luego ustedes y yo leemos las explicaciones. Si es una explicación técnica, nos va a mandar a otras citas bíblicas. Si es una explicación de una Biblia pastoral, ya nos va a dar la comidita hecha. Pero nada más ellos ven un aspecto, hay que buscarle más. Si es una Biblia misionera, pues también nos va a decir cómo hacer las cosas. Pero la iglesia quiere que nosotros interpretemos la Sagrada Escritura. Esto nos lo dice el Verbum Domini. Que nosotros interpretemos y actualicemos la palabra del Señor hoy. Por eso hoy yo les he estado hablando de esas personas que quieren usurpar a Dios, que quieren decirle a la humanidad, haz esto, y ellos allá bien contentos en sus casas y dicen, a todos a la derecha, y ahí va todo el mundo a la derecha. No se crean, a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda, y vamos a la izquierda, al centro, al centro, al centro, ahí estamos. Y ellos allá, jajaja, mira cómo los tengo. Yo soy el que manda, yo soy el que puede. Por eso el Señor nos dice, no se dejen engañar. Hay cosas buenas, ¿sí? En la medicina hay cosas buenas que nos sirven, que salvan vidas. Pero hay cosas que no.
Imagínense, la diabetes tiene más de, desde que se descubrió hace como 6,000 años en Egipto. Yo leí una vez un libro, acuérdense que yo soy diabético desde niño. Y ahí decía que hace como 6,000 años un doctor egipcio vio eso de la diabetes, que veía que orinaban y que un día le agarró los orines y por eso le puso diabetes mellitus, porque sabía dulce. Y empezó a observar que la gente se iba consumiendo y él empezó. 6,000 años y no han podido curar la diabetes. ¿Por qué creen que no lo han podido curar? Porque es un gran negocio. ¿Por qué creen que nos venden refrescos llenos de glucosa? Todo se va preparando. Y luego nos dicen, en México somos la mayor parte de diabéticos, de obesidad. Pues ellos nos prepararon para eso. Los que dominan el mundo, para vender sus refrescos, para vender sus medicinas. Si los mexicanos siguiéramos viviendo como nuestros antepasados, nopalitos y lo que ellos comían, miren, todos estuviéramos bien sanos. Pero se fijan cómo hay personas que nos van engañando. Pero, punto y aparte, vayamos, la Biblia y la iglesia, acuérdense, la Biblia nació con Jesús de Nazaret, sale en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, porque el Antiguo Testamento revela el Nuevo y el Nuevo Testamento esclarece el Antiguo Testamento. Y la clave hermenéutica de interpretación es la vida de Cristo. ¿Ustedes creen que Cristo se dejó engañar por la gente que dirigía el templo? ¿No se dejó engañar? Ahí no agarró el cordel, el látigo y lo expulsó a los vendedores y dice, han convertido la casa de mi padre, que es casa de oración, en una cueva de ladrones. No se dejó engañar. Y le dijo a la gente, a ver, el verdadero templo es mi vida. Es lo que yo hice, mis obras. La Biblia nace en la iglesia, en la comunidad. Sale primero, fue transmitida oralmente. Y luego también el Antiguo Testamento se puso por primera vez por escrito cuando el rey Salomón ya estaba bien asentado el reino de Israel. Era el reino de Israel. Entonces ya se empieza a poner por escrito, más o menos año 800 antes de Cristo, 750 antes de Cristo, sale por primera vez el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, ya en la escritura. Y luego ya fueron llegando los profetas y se fueron dando todos estos libros. Luego la historia del deuteronomista, después de la destrucción del templo, el pueblo se pregunta, ¿quién falló, Dios o nosotros? Y el historiador deuteronomista nos dice, pues analiza, Dios dijo que si cumplíamos los mandamientos nunca nos iban a quitar nuestra tierra, ¿los cumplimos o no los cumplimos? Y luego hay profetas preexílicos que le decían a la gente, si no cumplen la voluntad de Dios, les van a quitar su tierra. Luego vienen los profetas en el exilio y nos dicen, ya ven, les dije que si no cumplían la voluntad de Dios les iban a quitar su tierra. Luego ya vienen los profetas posexílicos después del exilio que nos dicen, ya ven, les dijimos, ahora cumplan la ley de Dios. Y ahí está. Luego vienen los libros sapienciales. Los libros poéticos. Ya está el Antiguo Testamento. Ya lo tenemos. Luego, estos libros, en el año 289, que estaban escritos en hebreo, nada más 7 que estaban escritos en griego, porque se escribieron cuando ellos estaban fuera de su territorio, piden un permiso especial
a Jerusalén para que traduzcan los libros hebreos al griego, porque la gente que se quedó a vivir fuera de su tierra, pues ya no entienden el arameo y el hebreo en que están escritos, y pues ahí ¡zas!, lo transcriben al griego. 70 sabios en 70 días en la ciudad de Alejandría, ahí está ya todo el material. Y esta traducción del Antiguo Testamento es la que sigue Jesús y sus apóstoles. Y por eso nosotros tenemos 46 libros del Antiguo Testamento. Los hermanos judíos tienen 39 libros nada más. A los hermanos separados, 39 libros nada más. Luego viene Jesús de Nazaret, anuncia y denuncia con su pasión, muerte y resurrección, con su vida, con sus hechos, y asciende al cielo. Y deja encargada a la iglesia de que enseñen a cumplir todo lo que Él nos ha enseñado, y que nos bauticemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y se empiezan a reunir, y entonces, entonces todo esto que se iba contando oralmente por los apóstoles, las personas en las reuniones se empezaron a grabar. Al Memo le gustan las parábolas, y el Memo se aprendió las parábolas y las empezó a escribir. A Rebeca le gustan los milagros del Señor Jesús, se los aprendió y luego los iba transcribiendo. A Margarita le gustó la resurrección del Señor, y Margarita hace todos los relatos de ahí, ella los pone por escritos. A Graciela las controversias con las autoridades de aquel tiempo. A Marta le gustó la transfiguración, o sea, pone por escrito. A Ever, la niñez de Jesús, ahí está. Y todo esto se siguió contando. Empiezan a morir los apóstoles y dicen, hay que poner todo por escrito, y agarran toda esa base y ahí está, ahí lo tenemos. Ahí tenemos ya, bajo el magisterio de la iglesia, la Biblia como la tenemos hoy. Esta es la historia de la iglesia, y por eso la iglesia es la que dice cómo leer, cómo interpretar y cómo vivir la palabra del Señor. Porque el Señor Jesús le dice a sus apóstoles, me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan y enseñen a cumplir todo lo que yo les he enseñado. Antes de bautizarse, tenemos que saber la vida de Jesús. Y esto la tenemos en el Nuevo Testamento. Marta, ayúdanos, ¿no? Con el 4, aunque ayer ya lo empezamos, pero hoy hay que empezarlo otra vez, Marta, por favor. Sí, maestro. La Biblia y la iglesia. Dios no entregó su palabra al individuo, sino a una comunidad, a su pueblo. Y ese pueblo hoy no es otro que la iglesia. Por otra parte, Dios tiene que querer de manera eficaz que su verdad llegue íntegra a los hombres. Para llevar a cabo esto, ha confiado a su iglesia la misión de transmitir su palabra salvadora a todos los hombres, a fin de que participen de la vida divina. Uno de los dones de la vida divina es que no tenemos miedo. ¿Y por qué nos dicen, uy, qué miedo? Y luego nosotros empezamos a temblar. Como decía la canción de Chicoche, en paz descanse. Uy, qué miedo, mira cómo estás temblando. Tranquilos. ¿Sale? Porque mucha gente nos quiere engañar. Y la iglesia nos enseña eso, que Dios nos da su vida divina. Y vivir como Dios es ser misericordioso, no juzgar a nadie, siempre perdonar y tratar bien a todo mundo. Síguele, Marta, por favor, ya vamos a terminar. Dígame algo más. De esta misión o deber sagrado nace el derecho que la iglesia tiene de proclamar la divina palabra. Ella, la iglesia, es la depositaria y la guardiana del tesoro sagrado de la revelación y la única intérprete auténtica de la Biblia, siendo infalible en sus interpretaciones doctrinales sobre las cuestiones concernientes a la fe y a las costumbres.
A este ejercicio divino y permanente de la enseñanza de la Iglesia se le llama magisterio vivo. Según esto, debe afirmarse que fuera de la Iglesia no se puede alcanzar el pleno conocimiento de la palabra de Dios. Miren, para esto les pongo un ejemplo. Hay un autor americano que él estudiaba mucho la Biblia. Y no es uno que salía en EWTN. Él era un predicador anglicano. Y él andaba buscando la verdad. Estaba buscando la verdad y la encontró, la encontró hasta que fue a la iglesia católica. Y él tiene un libro sobre el libro del Apocalipsis y dice que el libro del Apocalipsis lo que nos narra es la Eucaristía. Y yo ya leyendo su libro dice, tienes razón, mira. Es el cielo en la tierra en el cielo. Entonces acuérdense, la iglesia es la única que nos enseña la verdad. ¿Sale? Marta, al último y nos vamos, por favor. No se oye. No sé yo, ¿verdad? No le oigo, maestro. Ok, en este sentido, ha realizado la iglesia en su enseñanza ordinaria y en sus controversias, con lo que desde el siglo II atacan la fe tradicional en nombre de la letra escrita. La predicación apostólica expuesta de un modo especial en los libros inspirados debía conservarse hasta el fin de los tiempos por una sucesión continua. De ahí que los apóstoles, comunicando lo que ellos mismos han recibido, amonestan a los fieles que conserven las tradiciones que han aprendido de palabra por escrito y que sigan combatiendo por la fe lo que se les ha dado de una vez para siempre. Ahí nos vamos a quedar. Pero recuerden, perdón, me dio la tos. Se me secó mi boca. Miren, solamente en la iglesia encontramos la verdad. Si ustedes y yo la buscamos, no dejen que otros interpreten la Biblia por ustedes interprétenla. Y luego ya, vean lo que dijo el señor cura el domingo en la misa. Antes de ir a misa, ustedes ya hagan su lección divina. Y ni siquiera, o sea, si quieren parar el video que les mando, cuando ya les doy las citas para profundizar, ahí ya párenle, para que no tengan otras ideas más que las de ustedes. Y luego ya que ustedes interpreten la Biblia, entonces sí continúen con el video y van a ver que se parece a lo que interpretamos si la interpretamos sanamente, desde la fe en Cristo, desde la fe en la iglesia, desde la fe en la Santísima Trinidad, desde la fe en la Madre del Dios por quien se vive. El domingo fue muy claro el Señor. Va a haber un juicio final y el Señor nos dio el examen final por adelantado. Los buenos maestros siempre dan el examen antes de que comience la clase. Maestro llega y te dice, mira, este semestre te voy a calificar por esto. Punto. Si lo haces, ya sabes, ya pasaste con 10. Oiga, profe, que si no puedo venir, tú cumple con tu tarea y ya tienes tu 10. Y fue lo que nos dijo el Señor el domingo. Ahí está el examen final. Porque Jesús, que es un buen maestro, por eso nos da el examen final por adelantado. Para que cuando llegue el momento, pues no digamos, es que yo no sabía, maestro, que iba a haber un examen final. Ahí está el examen final. Y por eso hoy el Señor de vuelta nos advierte, no se dejen engañar. No nos dejemos engañar por falsos mesías. Y miren, si Dios conmigo, ¿quién en contra de mí? Solo Dios basta.
Y siempre recordar lo que nos dice Teresa de Ávila. Voy a ser santa, aunque me cueste, aunque me duela, yo voy a ser santa. En mi caso, santo. Espero en Dios. Muchas gracias. Nos vemos mañana, primeramente Dios. Sigamos interpretando la Sagrada Escritura. ¿Qué te dijo Dios a ti hoy? ¿Por cuántas personas te has dejado engañar? Que te han dicho, mira, ve para tal lado y vas a encontrar. Cuando yo tenía como, no sé, 13, 14 años, salió eso del agua de Tlacote allá en Querétaro, creo que era. Y la gente iba y hacía unos filonones grandes, grandes, grandes. Y ahí va mi papá y mi mamá. Y nomás me hicieron que me tomara un montón de agua y nunca se me quitó la diabetes. ¿Cuántas personas así nos engañan? Por eso el Señor nos dice, no se dejen engañar. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, dice el Señor Jesús. Todo es capítulo 14 del Evangelio de San Juan. Con el capítulo 14, hoy podemos explicar la palabra de Dios, que fue Lucas 21, del 5 al 11. El 14 de Juan. El capítulo 14 de San Juan. El que me ama cumplirá mi palabra, mi Padre lo amará, vendremos a él y haremos en él nuestra morada. Muchas gracias, Rebeca, muchas gracias, Margarita, Graciela, Marta, Ever. Nos vemos pronto, si Dios quiere, mañana. Mediante Gracias. Gracias. Gracias, buen día. Dios los Buen día, bendiga. Graciela. Igualmente, gracias. Gusto saludarlos. Gracias, igualmente, gracias. Gracias. Ay, maestro Memo, usted cómo me pone a pensar. ¿Por qué?